Al consultar los libros indispensables para mi San Francisco de Asís, encontré El asunto de la Borgoña, con otros muchos semejantes, que se destacaban de la monotonía de las crónicas, lo mismo que las letras mayúsculas de color descuellan sobre los negros y uniformes caracteres góticos de un viejo libro de coro. Ya es una doncella prometida a Dios, a la cual obligan a tomar marido y al ser conducida al altar se cubre de lepra. Ya la momia de una abadesa muerta en olor de santidad que se levanta del sepulcro y viene a presidir el rezo de los maitines. Ya una cortesana que se convierte ante el cadáver de su amante cosido a puñaladas. Ya un fraile que trueca las zarzas en rosas con el contacto y la pureza de su cuerpo. A ese tenor pude recoger un rosario de leyendas hagiográficas, apiñadas como flores en vara de azucena y embalsamadas con el vaho de incienso que comunica la Borgoña a este profano libro. Aromas del éxtasis y de la bienaventuranza, despertador de las mismas ideas ultraterrestres que el claustro franciscano de Compostela, donde todo es paz y silencio. El día que encontré esta leyenda en una crónica franciscana, cuyas hojas amarillentas soltaban sobre mis dedos curiosos el polvillo finísimo que revela los trabajos de la polilla, quedéme un rato meditabunda, discurriendo si la historia, que era edificante para nuestros sencillos tatarabuelos, parecería escandalosa a la edad presente. Porque hartas veces observo que hemos crecido, si no en maldad, al menos en malicia, y que nunca un autor necesitó tanta cautela como ahora para evitar que subrayen sus frases e interpreten sus intenciones y tomen por donde queman sus relatos más inocentes. Así, todos andamos recelosos, y valga esta impropia metáfora, con la barba sobre el hombro, de miedo de escribir algo funesto para la moral y las costumbres. Pero acontece que si llega a agradarnos o a producirnos honda impresión un asunto, no nos sale ya fácilmente de la cabeza, y diríase que bulle y se revuelve allí cual el feto en las maternas entrañas, solicitando romper su cárcel oscura y ver luz. Así yo, desde que leí la historia milagrosa que, dejando escrúpulos a un lado, voy a contar, no sin algunas variantes, viví en compañía de la heroína y sus aventuras se me aparecieron como serie de viñetas de misal, rodeadas de orlas de oro y colores caprichosamente iluminadas, o a modo de vidriera de catedral gótica con sus personajes vestidos de azul turquí, púrpura y amaranto. ¡Oh! ¿Quién tuviese el candor, la hermosa serenidad del viejo cronista para empezar diciendo: en el nombre del Padre? Eran muchos años, o por mejor decir, muchos siglos hace, el tiempo en que Francisco de Asís, después de haber recorrido varias tierras de Europa, exhortando a la pobreza y a la penitencia, enviaba a sus discípulos por todas partes a continuar la predicación del Evangelio. Los pueblecillos y aldehuelas de Italia y Francia estaban acostumbrados ya a ver llegar misioneros peregrinos, de sayal roto y descalzos pies, que se iban derechos a la plaza pública y, encaramados sobre una piedra o sobre un montón de escombros, pronunciaban pláticas fogosas, condenando los vicios, increpando a los oyentes por su tibieza en amar a Dios. Bajábanse después del improvisado púlpito, y los aldeanos se disputaban el honor de ofrecerles hospitalidad, lumbre y cena. No obstante, en las inmediaciones de Dijon
Existía una granja aislada, a cuya puerta no había llamado nunca el peregrino ni el misionero. Desviada de toda comunicación, solo acudían allí tratantes dillonenses a comprar el excelente vino de la cosecha, pues el dueño de la granja era un cosechero ricote y tenía atestadas de toneles sus bodegas y de grano su troj. Colono de opulenta abadía, arrendara al abad por poco dinero y muchos años pingües tierras, y según de público se contaba, ya en sus arcas había algo más que viento. Él lo negaba. Era avaro, mezquino, escatimaba la comida y el salario a sus jornaleros. Jamás dio una blanca de limosna, y su mayor despilfarro consistía en traer a veces de Dijon una cofia nueva de encaje o una tosca medalla de oro a su hija única. Omite la crónica el nombre de la doncella, que bien pudiera llamarse Berta, Alicia, Margarita o cosa por el estilo. Pero a nosotros ha llegado con el rótulo de la Borgoñona. De cierto sabemos que la hija del cosechero era moza y linda como unas flores, y además tan sensible, tierna y generosa como duro de cocer y tacaño su padre. Los mozos de las cercanías bien quisieran dar un tiento a la niña y de paso a la hucha del viejo, donde se guardaba sin duda una apetitosa dote de relucientes monedas de oro. Mas nunca requiebros de galantes tiñeron de rosa las mejillas de la doncella, ni apresuraron los latidos de su seno. Indiferente los escuchaba, acaso riéndose de sus extremos y finezas amorosas. Un día de invierno, al caer la tarde, hallábase la Borgoñona sentada en un poyo ante la puerta de la granja, hilando su rueca. El huso giraba rápidamente entre sus dedos, el copo se abría y un tenue hilo que semejaba de oro partía de la rueca ligera al huso danzarín. Sin interrumpir su maquinal tarea, la Borgoñona pensaba, involuntariamente, en cosas tristes. ¿Qué aire tenía de miseria y de vetustez? Nunca se oían en ella risas ni canciones. Siempre se trabajaba callandito, plantando, cavando, podando, vendimiando, pisando el vino, metiéndolo en los toneles, sin verlo jamás correr espumeante y rojo, de los tanques a los vasos, en la alegría de las veladas. ¿A qué tanto afanarse? Mi padre taciturno vendiendo su vino, contando sus dineros a altas horas de la noche, yo hilando, lavando, fregando las cacerolas, amasando el pan que he de comer al día siguiente. Naciera yo hija de un pobre artesano de Dijon, de un vasallo del obispo, y sería más dichosa. Distraída con tales pensamientos, la Borgoñona no vio a un hombre que por el estrecho sendero abierto entre las viñas caminaba despacio hacia la granja. Muy cerca estaba ya cuando el ruido de su báculo sobre las piedrezuelas del camino movió a la doncella a alzar la cabeza con curiosidad, que se trocó en sorpresa así que hubo contemplado al forastero, el cual frisaría a lo sumo en los 25 años, si bien la demacración del rostro y el aire humilde y contrito le disimulaban la mocedad. Un sayal gris, que era todo él un puro remiendo, le resguardaba mal del frío. Una cuerda grosera ceñía su cintura. Traía la cabeza descubierta, desnudos los pies y muy maltratados por los guijarros, y apoyábase en un palo de espino. Al punto comprendió la Borgoñona que no era mendigo, sino penitente el hombre que así se presentaba. Y con palabras dulces y ademanes llenos de reverencia, le tomó de la mano y le hizo entrar en la cocina y sentarse junto al fuego. Veloz como una saeta corrió al establo y ordeñó la mejor vaca para traer al peregrino una taza de leche caliente. Partió del enorme mollete de pan un buen trozo que amigó en la taza y, arrodillándose casi, mostrando mucho amor y liberalidad, sirvió a su huésped. Él agradeció en breves frases la caridad que le hacían
y mientras despachaba el frugal alimento, comenzó a explicar, con suave pronunciación italiana, cosas que suspendieron y embelesaron a la borgoñona. Habló de Italia, donde el cielo es tan azul, el aire tan tibio, y en especial de la región de Umbría, amenísima en sus valles y en sus montes severa. Después nombró a Asís y refirió los prodigios que obraba el hermano Francisco, el serafín humano, al cual seguían, atraídos por sus predicaciones, pueblos enteros. Nombró a una joven muy bella y de sangre noble, Clara, cuya santidad portentosa era respetada no solo por los hombres, sino hasta por los lobos de la sierra. Añadió que el hermano Francisco había compuesto para alabar a Dios y desahogar sus afectos tiernos cánticos, y como la borgoñona solicitase oírlos, el forastero cantó algunos, y aunque no entendía la letra, el tono y el modo de cantar del desconocido hicieron arrasarse en lágrimas los ojos de la niña. El forastero tenía los suyos bajos, rehuyendo ver el rostro femenino que adivinaba fresco, hermoso y juvenil. Ella, en cambio, devoraba con la mirada aquellas facciones nobles y expresivas que la mortificación y el ayuno habían empalidecido. Cerrada ya la noche, fueron entrando en la cocina los mozos y mozas de labranza. Encendiéronse algunas antorchas de resina, aumentóse el fuego con haces secos de sarmientos de vid, y preparáronse a aprovechar la velada, ellas hilando, ellos cortando y afilando estacas destinadas a sostener las cepas de viña. Todos miraban curiosamente al forastero, que en la misma actitud humilde permanecía junto al fuego silencioso y sin adelantar las palmas de sus amoratadas manos hacia el grato calorcillo de la llama. Un rumor contenido se dejó oír cuando entró el amo de casa. Todos querían saber qué diría el avaro de la presencia del huésped. Pero la borgoñona, saliendo a recibir a su padre con afabilidad suma, le contó cómo ella había ofrecido hospitalidad a aquel santo, a fin de que no pasase la noche al frío en algún viñedo. No mostró el viejo gran disgusto y contentóse con encogerse de hombros, yendo a sentarse a su sitio acostumbrado en el banco cerca del hogar. La velada empezó pacífica. De pronto el forastero, saliendo de su letargo, levantó la cabeza y, como si notase por primera vez que estaba próximo a una hoguera alegre y chispeante, comenzó a decir a media voz algunas palabras sobre la hermosura del fuego y la gratitud que el hombre debe a Dios por tan gran beneficio. La borgoñona tocó el codo de su vecina. Esta transmitió la seña y en un instante callaron las conversaciones de la cocina para oír al penitente. Este, arrastrado por su propia elocuencia, iba elevando la voz hasta pronunciar con gran calor su discurso. De la consideración del fuego pasó a los demás bienes que nos otorga la bondad infinita y que estamos obligados a repartir con el prójimo por medio de la limosna. Sí, obligados, pues de toda riqueza somos usufructuarios no más. ¿De qué sirve, por ejemplo, el tesoro encerrado en el arca del avaro? ¿De qué el trigo abundante en los graneros del hombre duro de corazón? ¿Creen ellos acaso que el Señor les dio tan cuantiosos bienes para que los guarden bajo llave y no alivien las necesidades del prójimo? ¡Ay, el día del tremendo juicio! Su oro será contrapeso horrible que los arrastre al infierno. En vano tratarán entonces de soltar lo que en vida custodiaron tanto. Allí, sobre sus lomos, estará el tesoro de la perdición, y con ellos se hundirán en el abismo. A medida que arengaba el penitente, los ojos del auditorio se fijaban en el cosechero, quien, retorciéndose en el banco, no sabía qué postura tomar ni qué gesto poner. El penitente, incorporándose, hablaba ya casi a gritos, con voz vibrante y sonora. De repente, mudando de registro, encareció los placeres de la limosna, la dulzura inefable del espíritu que premia el sacrificio de bienes perecederos dados por el amor de Dios. Sus frases persuasivas fluían como miel. Sus ojos estaban húmedos y elevados,
y las mujeres del auditorio, profunda y dulcemente conmovidas, soltaron la rienda al llanto, y mientras unas acudían a los delantales para secar sus lágrimas, otras rodeaban al peregrino y se empujaban por besar el borde de su túnica. La borgoñona, con las manos cruzadas, parecía como en éxtasis. Este tipo... ¡Iros de aquí ya! ¡Fuera! El cosechero, que había dejado escapar visibles muestras de impaciencia, no pudo sufrir semejante escena, y murmurando entre dientes, empujó a unos y otros fuera de la cocina, dando por concluida la velada. Cuando dejó de oírse el ruido de los gruesos zapatos de los labradores que partían, pidió lacónicamente la cena. ¡Y pronto! ¡Y bien caliente! Ahora mismo, padre. Según costumbre del país, la borgoñona sirvió a su padre y al forastero. Este, callado y humilde, como al principio, apenas probó del rústico banquete y rogó le permitieran retirarse. La borgoñona le condujo a una sala baja donde había extendida paja fresca y enseguida, volviéndose a la cocina, intentó cenar. ¿Qué te pasa? Apenas pruebas bocado. Los bocados se le atravesaban en la garganta. Su estómago rehusaba el alimento y viendo a su padre sombrío y ceñudo, resolvióse a preguntar qué opinaba acerca de los discursos del peregrino y lo que había dicho respecto a la caridad. Diría que vas a hacerme alguna pregunta. ¿Me equivoco? Paréceme, padre, que si no nos engaña el gentil predicador, nuestro fin será irnos al infierno en derechura, pues en nuestra casa hay oro, pan y vino en abundancia, y nunca damos limosna. ¡Maldito sea ese tipejo que tú! Es buen hombre. Al pronunciar estas palabras, sonreíase dulcemente para congraciar al viejo, pero él, montando en cólera terrible, golpeó fuertemente la mesa con su vaso de estaño. Maldijo a la hija que le había traído a casa aquel mendigo desarrapado y loco, si acaso fuese un bandido disfrazado, y amenazó ir sin demora a cogerle de un brazo y echarle de la granja, con lo cual la doncella se retiró a su cuarto, trémula y confusa. En toda la noche apenas logró pegar los ojos. Veía al viajero, oía de nuevo su persuasiva y cálida voz y notaba las variaciones de su rostro transfigurado por la unción y fervor de la plática. El lecho de la borgoñona tenía ascuas y espinas. Su conciencia estaba tan despierta como si hubiese cometido un crimen. Durmióse un instante y vio en sueños a su padre arrastrado por negros demonios que lo aporreaban con sacos llenos de monedas. Apenas un rayo de luz pálida anunció el amanecer. La borgoñona saltó de la cama y a medio vestir corrió a la estancia del peregrino. Este tenía la puerta abierta y rezaba de rodillas con los brazos en cruz. Y hallábase tan arrebatado en la oración que le pareció a la niña que más de un palmo se levantaba del suelo. Al ruido de los pasos de la borgoñona, el forastero se puso en pie de un salto y mostró el rostro bañado en lágrimas y al mismo tiempo resplandeciente de un júbilo celestial. Pero cuando se fijó en la borgoñona, al punto mudó el semblante. Fue como si le cerrasen con llave las facciones. Bajó los ojos y, cruzándose de brazos, preguntó a la niña qué deseaba. Ella, con un movimiento rapidísimo, se echó a sus pies y, abrazando sus rodillas toda turbada, rompió a decirle: En esta casa hay riquezas estériles, tesoros malditos. Causarán la perdición de su dueño. Aquí jamás se ha dado al pobre ni un puñado de espigas. Es más bien su sudor el que rellena las arcas. Estoy arrepentida y resuelta, para asegurar mi salvación y la de mi padre, a ir por el mundo descalza, pidiendo limosna y haciendo penitencia. Le pido su bendición y que me permita ir en su compañía, que me enseñe a predicar y a seguir la regla del Beato Francisco, la humildad y pobreza absoluta. Permanecía el misionero mudo y parado. No obstante, las palabras de la borgoñona
debían producirle extraño efecto. Porque ésta sentía que las rodillas del penitente se entrechocaban temblorosas, y veía su faz demudada y sus manos crispadas, cual si se clavase en el pecho las uñas. La doncella, creyendo persuadir mejor, apretaba las manos, escondía la cara en el sayal, empapándolo en sus calientes lágrimas. Poco a poco el penitente aflojó los brazos y por fin los abría, inclinándose hacia la niña. Pero de pronto, con una sacudida violenta, se desprendió de ella y casi la echó a rodar por el suelo. La cabeza de la borgoñona se dio contra las losas del pavimento, y el penitente, haciendo la señal de la cruz y exclamando: «Hermano Francisco, valme», saltó por la ventana y se perdió de vista en un segundo. Cuando la borgoñona se incorporó, llevándose las manos a la frente lastimada, solo quedaba del misionero la señal de su cuerpo en la paja donde había dormido. Todo el día se lo pasó la borgoñona cosiendo una túnica de burel grosero, de la misma tela con que solían vestirse los villanos y jornaleros vendimiadores. Al anochecer salió a la granja y cortó un bastón de espino, bajó a la cocina y tomó de un rimero de cuerdas una muy gruesa de cáñamo, y subiendo otra vez a la habitación empezó a desnudarse despacio, dejando sobre la cama, colocadas en orden, las diversas prendas de su traje. En el siglo XII, pocas personas usaban camisa de lino. Era un lujo reservado a los monarcas. La borgoñona tenía pegado a las carnes un justillo de lienzo grueso y un faldellín de tela más burda aún. Quitóse el justillo y soltó sobre sus blancas y mórbidas espaldas la madeja de pelo rubio que de día aprisionaba la cofia. Enarboló la tijera que solía llevar pendiente de la cintura y desmochó sin piedad aquel bosque de rizos que iban cayendo suavemente a su alrededor como las flores en torno del arbusto sacudido por el aire. Se tentó la cabeza y, hallándola ya casi mocha, igualó los mechones que aún sobresalían. Luego se descalzó, aflojó la cintura del faldellín, se puso el sayal sosteniendo el faldellín con los dientes por no quedarse del todo desnuda. Soltó al fin la última prenda femenina, se ciñó la cuerda con 3 nudos como la traía el penitente y empuñó el bastón. Pero acudió una idea a su mente, y recogiendo las matas de pelo esparcidas aquí y allí, las ató con la mejor cinta que tenía y las colgó al pie de una tosca madona de plomo que protegía la cabecera de su lecho. Aguardó a que la noche cerrase y de puntillas se lanzó a oscuras al corredor. Bajó a tientas la escalera carcomida, se dirigió a la sala baja donde había hospedado al penitente, abrió la ventana y salió por ella al campo. Tal arte se dio a correr que cuando amaneció estaba a 3 leguas de la granja camino de Dijon, cerca de unos hatos de pastores. Rendida se metió en un establo, del cual vio salir el ganado antes y, acostándose en la cama de las ovejas, tibia aún, durmió hasta mediodía. Al despertarse, resolvió evitar a Dijon, donde algún parroquiano de su padre podría conocerla. En efecto, desde aquel día procuró buscar las aldeas apartadas, los caseríos solitarios, en los cuales pedía de limosna un haz de paja y un mendrugo de pan. Mientras caminaba, rezaba mentalmente, y si se detenía, arrodillábase y oraba con los brazos en cruz, como el peregrino. El recuerdo de éste no se apartaba un punto de su memoria, y copiaba por instinto sus menores acciones, añadiendo otras que le sugería su natural despejo. Guardaba siempre la mitad del pan que le ofrecían y al día siguiente lo entregaba a otro pobre que encontrase en el camino.
Si le daban dinero, iba corriendo a distribuirlo entre los necesitados, pues recordaba que, según el penitente, nunca el beato Francisco de Asís consintió tener moneda acuñada. Al paso que seguía esta vida la borgoñona, se le desarrollaba un don de elocuencia extraordinario. Poníase a hablar de Dios, de los ángeles, del cielo, de la caridad, del amor divino, y decía cosas que ella misma se admiraba de saber, y que las gentes reunidas en derredor suyo escuchaban embelesadas y enternecidas. A donde quiera que llegaba, la rodeaban las mujeres, los niños se cogían a su túnica y los hombres la llevaban en triunfo. Es de notar que todos la tenían por un jovencito muy lindo, y a nadie se le ocurrió que fuese una doncella quien tan valerosamente arrostraba la intemperie y demás peligros de andar por despoblado. Su pelo corto, su cutis oscurecido ya por el sol, sus pies endurecidos por la descalcez, le daban trazas de muchacho, y el sayal grueso ocultaba la morbidez de sus formas. Gracias al disfraz, pudo pasar entre bandas de soldados mercenarios y aun de salteadores, sin más riesgo que el de sufrir algunos latigazos dados con las correas del tahalí, género de broma que no perdonaban los soldados. Muchos se compadecieron de aquel rapaz humilde y le dieron dinero y vino. Otros se burlaron, pero nadie atentó a su libertad ni a su vida. En la selva de Fontainebleau, sucedióle a la borgoñona la terrible aventura de abrigarse bajo un árbol de donde colgaban humanos frutos. Los pies péndulos de un ahorcado le rozaron la frente. Entonces, con valor sobrehumano, abrió una fosa, sin más instrumentos que su bastón de espino y sus uñas. Descolgó el cadáver horrendo, que tenía la lengua fuera y los ojos saliéndose de las órbitas, y estaba ya picado de grajos y cuervos. Y mal, como supo, reuniendo sus fuerzas, lo enterró. Aquella noche vio en sueños al penitente que la bendecía. Pero tantas fatigas, tan larga abstinencia, tan duras mortificaciones, una vida tan áspera y desacostumbrada, abrieron brecha en la borgoñona, y su salud empezó a flaquear cuando llegó a una gran villa que, preguntando a los aldeanos vendedores de legumbres, supo era París. Entró pues en París, pensando si quizá moraría allí el peregrino, si lo encontraría casualmente, y podría rogarle que le buscase un asilo como el que Clara ofrecía a sus hijas, un convento donde acabar su penitencia y morir en paz. Con estos propósitos, se internó en un laberinto de calles sucias, torcidas, estrechas, sombrías, el París de entonces. Embargaba a la borgoñona singular recelo. En aquella ciudad vasta y populosa, donde veía tanto mercader, tanto arquero, tantos judíos en sus tiendas, tantos clérigos graves que paseaban a su lado sin volver la cabeza, no se atrevía a pedir hospitalidad, ni un pedazo de pan con que aplacar el hambre. Los edificios altos, las casas apiñadas, las plazuelas concurridas, todo le infundía temor. Vagó como alma en pena las horas del día, entrando en las iglesias para rezar, apretándose la cuerda para no percibir el hambre, y a la puesta del sol, cuando resonó el toque del cubrefuego, que aquí decimos de la queda, cubriósele a ella verdaderamente el corazón, y con mucha angustia rompió a llorar bajito, echando de menos por primera vez su granja, donde el pan no le faltaba nunca, y donde al oscurecer tenía seguro su abrigado lecho. Al punto mismo en que estas ideas acudían a su atribulado espíritu, vio que se le acercaba una vejezuela gibosa, de picuda nariz y ojuelos malignos, y le preguntaba: ¿cómo tan lindo mozo a tales horas, solito por la calle, y si era que por ventura no tenía posada? Madre, si tú me la dieses, harías una gran caridad. Pues cierto que no sé dónde he de dormir hoy, y además no probé bocado hace 24 horas. Deshízose la vieja en lástimas y ofrecimientos, y echando a andar delante, guió por callejuelas tristes, pobres y sospechosas, hasta llegar a una casuca, cuya puerta abrió con una roñosa llave. Estaba la casa a oscuras, pero la vieja encendió un candil y alumbró por las escaleras hasta un cuarto alto.
Ardía un buen fuego en la chimenea. La borgoñona vio una cama suntuosa, sitiales ricos y una mesa preparada con sus relucientes platos de estaño, sus jarras de plata para el agua y el vino, su dorado pan, sus bollos de especias y un pastel de aves y caza que ya tenía a medio alzada la cubierta. Todo olía a lujo, a refinamiento, y aunque el caso era sorprendente atendido el pergeño de la vieja y la pobreza del edificio, como la borgoñona tenía tanta hambre y de tal modo se le hacía agua a la boca ante el espectáculo de los manjares, no se le ocurrió manifestar extrañeza. Iba buenamente a sentarse a trinchar el pastel, pero la vieja lo impidió, diciéndole que convenía guardar al dueño de la habitación, un hidalgo estudiante muy galán, que ya no tardaría, y era de tan afable condición que a buen seguro que no pusiese el menor reparo en partir su cena con el forastero. En efecto, bien pronto se oyeron resueltos pasos, y un caballero mozo, envuelto en oscura capa y con pluma de garza en airoso birrete, entró en la estancia. Al verle, quedóse estupefacta la borgoñona. Y no era para menos, pues aquel gallardo caballero tenía la mismísima cara y talle del penitente. Conoció sus grandes ojos negros, sus nobles facciones. Solo la expresión era distinta. En este dominaba un júbilo tumultuoso, una especie de energía sensual. Quitóse el birrete, descubriendo rizados y largos cabellos. Soltó la capa y contestó con una carcajada a las disculpas de la vieja, que le explicaba cómo aquel pobrecito penitente partiría con él por una noche la cena y el cuarto. Sentóse a la mesa muy risueño. Aunque mi camarada no parece animado, haré porque la cena resulte divertida. Dijo esto con la propia voz sonora del penitente. Retiróse la vieja y la borgoñona tomó asiento confusa y atónita, mirando a su comensal y sin dar crédito al testimonio de los sentidos. Mientras mataba el hambre con el apetitoso pastel, sus ojos no se apartaban del mancebo, que comía y bebía por 4. Y con 1000 chanzas llenaba el vaso y el plato de la borgoñona, que proseguía comparando al misionero con el estudiante. Sí, son los mismos ojos, solo que antes brillaba en ellos un fuego vívido y generoso. Ni cabe ver el negror de las pupilas, porque están siempre bajos. Sí, es la misma boca, pero marchita, contraída por la penitencia. Sin estos labios rojos y frescos, sin estos dientes blancos que descubren la sonrisa, sin este bigote fino que acentúa la expresión provocativa y caballeresca del rostro. Sí, es la misma frente blanca y serena, pero sin los oscuros mechones de pelo que jugueteaban en torno. Tiene el mismo aire, pero con otras posturas menos gallardas y libres. Y así, poco a poco, tratando de cerciorarse de si el penitente y el hidalgo componían un solo individuo, la doncella iba deteniéndose con sobrada complacencia en detallar las gracias y buenas partes del mancebo, y ya le parecía que si era el penitente, había ganado mucho en gentileza y donosura. El caballero, festivamente, le escanciaba en el vaso vino y más vino, y la borgoñona, distraída, lo bebía. El vino era color de topacio, fragante, aromatizado con especias, suave al paladar, pero después se sentía correr por las venas como líquida llama. A cada trago de licor, la borgoñona juzgaba más discreto y bizarro a su compañero de mesa. Cuando la mano de éste, por casualidad, al ofrecerle el vaso, rozaba la suya, un delicioso temblor, un escalofrío dulcísimo le subía desde la yema de los dedos hasta la nuca. Su razón vacilaba. La habitación daba vueltas. La luz de cada uno de los cirios que alumbraban el festín se convertía en miles de luces. Y he aquí que el caballero, después de beber el último trago, se levantó. Juro que a fe de hidalgo estudiante es hora de acostarse y de digerir la cena con un sueño reparador. Semejantes palabras
despejaron un poco las embotadas potencias de la doncella. Recuerdo que en la habitación no hay más que un lecho. ¿Dispuesto? Mis votos me obligan a tener por cama el suelo. Y en el suelo dormiré. Algo que deseo no moleste al señor Hidalgo. Pero, ¿qué decís? Oh, no. No me molestáis. No obstante, tenderé mi capa en el suelo y dormiré sobre ella. Porque seréis vos quien duerme en el lecho. Un lecho en el que ambos cabemos holgadamente. Y de no otorgarme ni un rincón en él, pues... No puedo aceptar vuestra propuesta. ¿No? No. La borgoñona se negó con espanto a admitir la propuesta. Y el estudiante, con vigor hercúleo, cogióla en brazos y la depositó sobre la cama. Ella, sintiendo otra vez desmayar su voluntad, cerró los ojos y con singular contentamiento se dejó llevar así, apoyando la cabeza en el hombro del caballero y percibiendo el roce de sus negros, perfumados bucles. Abrió el estudiante la cama, metió dentro a la borgoñona, le arregló la sobrecama bordada de seda y con la misma dulzura con que se habla a los niños, preguntó: ¿Y no me será lícito al menos tenderme a los pies, que siempre estarán más blandos que el santo suelo? No encuentro objeción fundada que oponer. Podéis tenderos a los pies. El hidalgo se envolvió en su capa y se tumbó, poniendo por cabezal un almohadón. Y al poco tiempo se le oyó respirar tranquilo, como si durmiese. La borgoñona, en cambio, se revolvía inquieta. En vano quería recordar las oraciones acostumbradas a aquella hora. No podía levantar el espíritu. Su corazón se derretía, se abrasaba. El penitente y el estudiante formaban para ella una sola persona, pero adorable, perfecta, por quien se dejaría hacer pedazos sin exhalar un ay. La blandura del lecho, invitando a su cuerpo a la molicie, reforzaba las sugestiones de su imaginación. En el silencio nocturno se le ocurrían las resoluciones más extremosas y delirantes. Llamar al hidalgo, declararle que era una doncella perdida de amores por él, que la tomase por mujer o esclava, pues quería vivir y morir a su lado. Pero, ¿y aquellas matas de pelo colgadas al pie de la efigie de Nuestra Señora? ¿Acaso no eran prenda de un voto solemne? Con estas dudas, la frente se le abría, las venas le saltaban, zumbándole los oídos, y la respiración sosegada del estudiante se le figuraba honda como el ruido de gigantesca fragua. ¡Oh, tentación, tentación! La borgoñona se sentó en el lecho y a la luz del fuego que aún ardía, miró al estudiante dormido, pareciéndole que en su vida había contemplado cosa que tanto le agradase. Y así, embebida en el gusto de mirar, fuese acercando hasta casi beberle el aliento. De pronto, el durmiente se incorporó bien despierto, abriendo los brazos y sonriendo con sonrisa extraña. La doncella dio un grito y, acordándose del penitente, exclamó: Hermano Francisco, valme. Al mismo tiempo saltó del lecho y huyó de la habitación como loca. 4 a 4 bajó las escaleras, halló la puerta franca y, encontrándose en la calle, corrió no parando hasta una gran plaza donde se elevaba un edificio de pobre y humilde arquitectura. Allí se detuvo sin saber lo que pasaba. Trató de coordinar sus pensamientos. Me parece haber soñado los sucesos de esta noche. Lo que me confirma en esta idea es que no puedo, por más que me golpee la frente, recordar la linda figura del estudiante. La última impresión que me queda de su rostro es un rostro descompuesto por la ira, unas facciones contraídas por furor infernal, unos ojos inyectados, una espumeante boca
Del edificio humilde salieron 4 hombres vestidos de túnicas grises, amarradas con cuerdas y llevando a hombros un ataúd. La borgoñona se acercó a ellos y ellos la miraron sorprendidos porque vestía su mismo traje. Impulsada por la curiosidad, la doncella se inclinó hacia el ataúd abierto y vio, acostado sobre la ceniza, sin que pudiera caberle duda alguna respecto a su identidad, el cadáver del penitente. ¿Cuándo murió este hombre? Ayer tarde, al sonar del cubrefuego. ¿Y ese edificio donde vivía, qué es? Ahí habitamos los pobres de la regla de San Francisco de Asís. Los menores, tus hermanos. Y se alejaron con su fúnebre carga. Hermano Francisco. La borgoñona llamó a la portería del convento. Nadie adivinó jamás el sexo del novicio, hasta que su muerte, después de una larga y terrible penitencia, hubo de revelarlo a los encargados de vestirle la mortaja. Hicieron la señal de la cruz, cubrieron el cuerpo con un paño tupido y lo llevaron a enterrar al cementerio de las Minoritas o Clarisas, que por entonces ya existían en París.